Voy a ir a charlar con Héctor Daer y vamos a charlar de algo. Cristina, en uno de sus últimos discursos, habló de este nuevo fenómeno que es trabajadores que aún vendiendo todas sus horas y a disposición son pobres. Es un fenómeno nuevo, no lo digo yo, se dice desde un canal de noticias, se dice desde la propia vicepresidenta y líder de un espacio. Acompáñenme, entonces vamos a ir a hablar con un referente muy importante del sindicalismo en Argentina. Héctor, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estabas escuchando la conversación. Veamos. ¿Qué te pasó a vos cuando escuchaste a Cristina en aquel discurso famoso hablar de los nuevos pobres son trabajadores o esta nueva categoría? Bueno, este es un tema claro que se debate en el mundo. Hay un gran sector de trabajadores en el mundo que está al margen de la formalidad, ¿no? Hay un crecimiento. La propia Europa tiene casi un 7% que le llaman uberización de trabajadores, amén de los que tiene en la informalidad absoluta, ¿no? Por supuesto, esto es una gran verdad. Es un gran debate que tenemos que tener. Las diferencias entre los que más ganan y más tienen en el mundo se fueron ampliando. La pandemia mostró una realidad social con una gran desigualdad y todos hablábamos de que la nueva normalidad iba a ser una mejor normalidad y no fue así, no fue así. Salimos de la pandemia, hubo sectores que tomaron punta en pico y crecieron y también es verdad que hubo quienes se beneficiaron y generaron mayor distanciamiento entre los que más ganan y más tienen y algunos que ganan muy poco y no tienen nada, ¿no? Y me parece que esa desigualdad es un debate en el mundo, pero me parece que en la Argentina es un debate claro que tenemos que tener. Por eso, digamos, lo que estamos discutiendo en términos de fondo es eso precisamente, ¿no? ¿Vos convalidás este número que es 45% de trabajo es informal en la Argentina? ¿Tienen ustedes el mismo número? A ver, eso tiene un desagregado. Hay profesionales, que recién lo decían acá en la mesa, que son autónomos. Hay monotributistas que por sus características son monotributistas. Hay un sector que cobra un potencial y son alrededor de 1.200.000 compañeros y compañeras y después se la tienen que rebuscar para consolidar un salario más o menos para llegar a fin de mes. Y esta es una realidad compleja que tenemos en la Argentina. Que hay que decir la verdad, digamos, el paradigma del pleno empleo en la Argentina se rompió el 24 de marzo del año 1976. Y hay que decir que a pesar de que tuvo momentos de mucha recuperación el empleo y el salario, nunca definitoriamente se terminó con la pobreza estructural en nuestro país, ¿no? Tengo este otro dato. 8 de cada 10 empleos creados luego de la pandemia son informales. Vamos a la pregunta directa. ¿Hay que modificar algo en los sistemas de toma de empleados? Es decir, ¿hay que reformar las leyes laborales en algo o parcialmente, si no te gusta la palabra reforma laboral, porque evoca muy los 90, que fueron traumáticas para un sector? Digo, ¿hay que hacer algo ahí? ¿No hay que hacer nada? ¿Cómo la ves? Diego, hay un tema. No hay inversión en la Argentina. Digamos, lo primero que hay que hacer es establecer pautas en la macroeconomía para que se genere un hilo conductor donde aparezca inversión, donde se genere trabajo genuino, etcétera, etcétera. A ver, vos, ¿qué es lo que me preguntás? Reforma laboral. Mira, yo ayer vi tu programa, cuando vos preguntaste, hasta te hablaron de mafias, como las publicidades con caras y figuras de compañeros y demás, no dicen hacia dónde se quiere llevar. Y la realidad es que los convenios tienen mucha dinámica, es una negociación directa
no solo salarial cada 3 meses, sino todos los años se rediscute y se van encontrando cosas. Y vos me decís, che, el verdulero, el pibe que trabaja o la chica que trabaja, ¿la tiene en gris o la tiene en la informalidad? Es verdad, digamos, tenemos que ver cuáles son las pautas. Ahora, hay también un proceso donde, ayer lo explicó inclusive el propio ministro de Economía, donde hasta se puede incorporar personas que están cobrando planes sociales como parte de ese salario, y lo que pasa es que no hay formación de empleo, digamos. La formación de empleo es Pero ahí yo veo en algunos nichos muy, muy puntuales. Bueno, y no hay un problema macroeconómico, entonces que tampoco Hay un problema creación macroeconómico. de empleo. Porque Pero ¿y cómo no va a haber un yo problema lo que digo es, macroeconómico? vos tomás gente porque hay demanda y también tomás gente, sí, digamos, ¿qué opinas de esta idea de los juicios laborales y de sacar las multas y este tipo de cosas? Bueno, pero esto es un tema que hay que discutirlo. ¿Y los van a discutir? Pero por supuesto que hay que discutirlo. Lo que no hay que hacer es creer que todo el mundo te va a llevar por delante. Porque si discutimos una cosa, también tenemos que discutir las horas de trabajo, Por supuesto. la reducción de horas de la jornada laboral. Chile está reduciendo la jornada, Brasil tiene menos jornada que Argentina. O sea, a ver si entendí, Héctor. Y te aclaro otra cosa. Hoy el trabajo en la Argentina es el más barato de la región. Así que no es un tema el costo del trabajo. El problema es que la evolución de la economía está tropezando con a veces especulaciones, a veces con bravuconadas, porque cuando se dice yo voy a borrar de un día para el otro el cepo, todo el mundo está esperando, bueno, el dólar se va, hoy lo dijo un candidato a presidente en la rural, ¿no? El dólar se va a lo que se te ocurra, o cuando te hablan de estas cosas, digamos, nadie está previendo que lo que tenemos que construir es una sociedad diferente. Una sociedad donde nos tenemos que poner de acuerdo qué hacemos con las riquezas, digamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vender litio o vamos a fabricar baterías? Bueno, en esto hay una discusión. Pero está bien, yo estoy de acuerdo con vos de que hay discusión de fondo para aprovechar tiempos televisivos y dado tu rol tan importante. Vos, si entiendo bien lo que decís, estamos dispuestos a conversar, lo que no queremos es que nos vengan con bravuconadas y nos lleven puestos. Nadie te dice qué es lo que quieren, Diego. Nadie te dice qué es lo que quieren. Si te dicen, sacame la... déjame dar ejemplos puntuales. No, sobre el discurso... Pymes. Me hicieron juicio, 2 empleados nos fundieron. Eso es una pyme menos. ¿Qué decís de eso? Que habrá que ver cuál fue el motivo por el cual se hizo el juicio también. Digamos, no ese es el tema. Pero acá hay otra discusión. Pero antes que te vaya... La candidata de Juntos por el Cambio dijo, las indemnizaciones son un pasivo de las empresas. Efectivamente, con un tema dialéctico, son un activo de los trabajadores. Entonces tenemos derecho a defender las indemnizaciones. Ahora, si vos me decís, che, ¿es lógico que se multiplique por 4 una indemnización? Te digo, y sobre todo al verdulero, no. Porque aparte, a una fábrica que tiene 2.000 empleados, ese juicio no le mueve el amperímetro. A un verdulero sí. Entonces, bueno, para habrá pyme, que ver... digamos, ahí hay... Pero no me quieras poner palabras que yo no digo. No, yo no quiero implantarte palabras, quiero definir metros cuadrados concretos. Hay un reclamo pyme de juicios laborales, más allá de la contracción de la economía, en algunos sectores, no en todos, que hace que un tipo que viene a abrir un boliche cierre. ¿Hay algo de expectativa diferente? Yo no estoy diciendo que haya que suprimir indemnizaciones, ni creo, es importantísimo que haya un equilibrio, yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero lo que pasa es que es un tema integral. Habrá que hablar también de un blanqueo, habrá que hablar de que el que tuvo en la informalidad 3 años, 4 años, un trabajador, tenga que pagar los aportes jubilatorios de ese compañero, de esa compañera. Digamos, hay que discutirlo esto, por supuesto. El problema es que cuando vos querés discutir esto, te hacen trampa.
¿Qué te Esto hace? pasó en la época de Macri. Quisieron cambiar un tema que es fundamental. La relación laboral es un tema, una relación tutelar del trabajador. Ellos la cambiaban por una relación de colaboración. O sea, se acabó el derecho laboral. ¿Me entendés? Porque si los dos estamos en el mismo lugar, y no estamos los dos en el mismo lugar, el que trabaja tiene sus manos, su intelecto, su capacidad de acción para obtener un salario. Ustedes publicaron... No es lo mismo que el que tiene la plata y tiene todo resuelto. En mayo, CGT sacó un comunicado, un documento que hablaba de, sí, advertía de la derecha y ponía ahí a Patricia Bullrich o a Javier Milei, ¿correcto? ¿Qué pasaría si ganara Patricia Bullrich o Milei? ¿Cómo imaginás la CGT? Primero creo que no van a ganar ninguno Pero de hay los dos. escenario. Pero no importa. Democráticamente, si es que se considera esa hipótesis, será así. Ahora, si creen que es todo o nada, es un error, digamos. A ver, ellos plantean el miedo como actuación de fondo y después se quejan de que hay una campaña del miedo. El miedo lo ponen ellos cuando te dice que van a dinamitar todo, como un pibe que es legislador dinamita el Ministerio de Obras Públicas, sí. Que habría que decirle que el que lo inauguró fue Federico Pinedo. No fue Perón, ni Evita, ni nadie. Fue Federico Pinedo. Aquel Pinedo, no el que... Abuelo, sí, de este Federico Pinedo, ¿no? Que son del mismo partido del que lo quiere dinamitar ahora, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿para qué? Para que desaparezcan los pobres. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar caminos para que el país resuelva las desigualdades y generemos el trabajo para poder encontrar una sociedad más justa y que se pueda desarrollar. Este es el tema. Jessica Bossi. Sí, ¿qué tal, Daer? Buenas noches. Quería seguir por ese mismo camino de Diego y preguntarle específicamente por Patricia Bullrich, que es una de las candidatas con más posibilidades claramente, y que ella plantea la reforma laboral. Entonces mi pregunta es, ¿con qué predisposición van a ir a sentarse a negociar con un gobierno de Bullrich sabiendo que ella va por ese camino? ¿Se van a sentar si son convocados? ¿Con qué predisposición? Primero queremos saber qué es lo que propone, porque hablan y no proponen nada. Este es el tema de fondo, este es el primer punto. Segundo, los derechos laborales no tienen nada que ver porque Argentina creció, Argentina fue justa, Argentina tuvo desarrollo con estas leyes laborales. Los convenios colectivos tienen dinámica permanente. Esto que se plantea, la ultraactividad, que cae la ultraactividad, hay que decírselo a todos los compañeros y a todas las compañeras. No hay más convenio colectivo de trabajo cuando se cae la ultraactividad. Entonces, si lo que se pretende es el empobrecimiento absoluto, bueno, ahí seguramente estaremos discutiéndolo con los mecanismos constitucionales que tenemos, que son la protesta, que son las medidas de fuerza, etcétera, etcétera. Pero no es que nosotros estamos planteando si sube Patricia Bullrich vamos a hacer eso. Lo que estamos diciendo es, si esa es la actitud y esas son las decisiones, seguramente la sociedad... Ayer un joven sushi que estuvo sentado en este mismo lugar... estuvo lo pérfido. ¿No? También dijo, ¿por qué no? Porque hay que ir contra esto. Digamos, y las cosas son un poco más reales de la fantasía que se plantean algunos. ¿Cuál es la fantasía que vos crees que se construye? A ver. Pero la fantasía es decir, es todo o nada, digamos. Pero porque los trabajadores no se van a confundir de pensar de que le sacan los convenios colectivos de trabajo y van a estar mejor. Se perfora la ley de contrato de trabajo de esa manera. Entonces, que está bueno que lo digan ahora y que nosotros podamos esclarecer a los compañeros de que no vayan en contra de sus intereses, ¿no? Ahí volvemos. Vos hablabas de los mecanismos, una cosa es la protesta, etcétera.
¿Qué dirías vos de los que observan una doble vara? Acá no hubo paros de la CGT y hubo pérdida de poder adquisitivo grande y la inflación es galopante. Y ustedes no hacen un paro general, van a marchar por Massa o a avalar a Massa. Ni bien ni mal, descripción. Y si fuera un gobierno no peronista, por ahí sí hubieran hecho paros. Déjame que te pelotee esto. ¿Qué decís? Primero y principal, la CGT no es la que discute salarios. Cada organización discute salarios y yo he hecho en mi organización paros en pandemia para conseguir salarios, marchas en pandemia. Tuvimos 3 jornadas para actualización salarial con medidas de fuerza. Una estuvimos 45 días discutiéndola con una conciliación obligatoria en el medio. La CGT lo que discute son políticas. La CGT discute políticas. Y acá no hubo, durante este gobierno, absolutamente ningún anteproyecto o intento de reducir derechos laborales. Estuvo un endeudamiento claro que dejó el gobierno anterior, que hoy nadie lo dice, pero tendríamos que haber pagado los 45.000 millones en el año pasado y en este año. Correcto, Héctor. Eso hay que decirlo también. Pero también hay 40, 42 de pobreza. Pero, ¿y vos crees que no tiene consecuencias con el endeudamiento, con la pandemia y con la sequía? Hoy faltan los dólares. Pero esto es un proceso de muchísimos años. Pero es un proceso, te vuelvo a repetir, esto arranca cuando se rompe el paradigma del pleno empleo, que lo tenían los radicales, lo tenía el peronismo, ¿no? Y lo tenían todos los gobiernos previos al 24 de marzo del 76, que era una teoría liberal de Martínez Dios que te decía un pedazo adentro y un pedazo tiene que estar afuera y hay que mantenerlo. Bueno, ese pedazo hoy es grandísimo. Pablo de León. Daer, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora, la semana pasada, cuando estuvo Massa en el acto en el cual ustedes en la CGT lo apoyaron como ministro, él dijo ahí que el salario que los trabajadores habían perdido respecto de lo que era su salario anteriormente, que este gobierno no lo había podido recuperar. Lo mismo que les dijo en algún momento Alberto Fernández, a quien ustedes antes apoyaban. Entonces, volviendo a la respuesta que le dabas a la pregunta de Jessica, lo que uno permite inferir es que esta CGT, que no le hizo paros al gobierno actual del 100 y pico % de inflación, porque es peronista, va a replicar casi un modelo como el de Ubaldini, que le hizo 13 paros a Alfonsín. Entonces parece que ya anticipan que van a ir a la protesta social, a los paros contra un gobierno que simplemente porque no es peronista le van a hacer lo mismo cuando este gobierno reconoce que perdió el salario de los trabajadores durante esta gestión. Pero te vuelvo a repetir, Pablo, no es un tema que nosotros discutimos salario desde la CGT. Ayer, pero la CGT decreta los paros generales, por eso... No. La UOM estuvo de paro la semana pasada por sus salarios. Hay gremios que estuvieron en conflicto por el salario, por la recuperación del salario contra la inflación. Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando vienen y te dicen vos vas a perder derechos, y otra cosa es cuando vos utilizás la fuerza en la puja distributiva. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Pero ahora, nosotros no estamos planteando... Vamos a aclarar algo. Nosotros no estamos planteando que gana Bullrich y le vamos a hacer un paro. Lo que estamos planteando es, si Patricia Bullrich viene y dice, se cayeron los convenios colectivos, ¿y cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a discutir? No creo que sea ese el planteo, pero lo dijo Patricia Bullrich. Si no tienen ustedes la información, poco la... No, pero hemos hablado con los economistas de ella, etcétera. Bueno, en fin... Los economistas de ella tendrían que haber jugado menos al póker con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se juntan con vos? ¿Se juntan con alguien de la CGT? Haríamos... ¿Hay charlas subterráneas? Terminamos con esto. ¿Hay charlas subterráneas que tengan al menos con los diferentes candidatos? ¿Cero? Sí. Héctor, muchas gracias. Valoro especialmente que hayas venido. No sé por qué lo valoras tanto, pero soy un tipo que me gusta el debate. Valoro porque quiero escuchar de primera mano. Está bueno de que la gente escuche de primera mano lo que pensás vos, es un referente importante junto a otros del movimiento
sindical en Argentina. ¿Por qué no? Bueno, pero no te sorprenda que esté acá. No. Digamos. Gracias. Gracias a Te vos también volvemos y a gracias invitar al pronto. equipo. Tanda, por favor.